Ya vamos casi llegando al final del principio, ya unas butaquitas más. Bueno. Y estamos muy contentos, venís. Muy bien, muy bien. Relatando una historia muy linda. Y qué, no sé si qué gracioso, pero qué cosa eso, ¿no? De que arriaban los animales hasta el matadero. Sí, exactamente. Y antes no había ningún camión que hiciera ese trabajo. No se usaba. Después, con el tiempo, en Cabrera hubo algunos que tenían, porque había que tener un camión chico, claro. no era. Tampoco era mucha la hacienda. Claro, así que ahí había después, como allá en Cabrera había feria y esas cosas, sí. de remate, sí. Entonces vos comprabas, por ejemplo, y ahí nomás las llevaban. Primero, al principio, que no había camiones en Cabrera, íbamos de acá, los empleados, sí. Y los traíamos arriendo. Y eran de comprar que 10, 15, o los que hubiese el lote que hubiese. Depende, claro, uno compraba así 15 animales, pero a veces que vos comprabas en particular en el campo, claro. Así. Vendía mucho la gente. Claro, se vendía, y a lo mejor había 20, tenían 20 o 30 animales para comprar, y se compraba también. ¿Y cómo te dabas cuenta si era una vaca vieja? Porque viste, todo un tema para la carne también, ¿no? No, claro, no, por eso se veía. Sí, vos ves cuando pasan los años se ponen. O sea, ¿tiene que ver que sea la vaca vieja, digamos, en edad, en la carne o no? Te pregunto. Sí. Y claro, más vieja es, más dura. Más dura la carne, claro. La carne. Yo siempre tuve esa idea, pero digo, a lo mejor era un mito, ¿no? No. Por eso que te decía, vos con mirarla nomás ya te das cuenta. ¿Y que solamente vacas se faenaba ahí en el matadero? No, vacas, sí, hacienda, vacas y novillos. Sí, pero nada, por ejemplo, ningún otro animal. No. Solo vacas. Nada, sí. Y bueno, y ahí tenías ¿cómo se llama cuando le sacan el cuero? Lo cuereaban, digamos, sí, animal, después lo despansaban, y había personas que estaban a cargo o para ciertas partes de ese trabajo, o todos hacían de todo. No, todos hacían de todo, porque cada carnicero llevaba a su gente. Ah, claro. Cada cual llevaba a sus empleados. Y vos llevabas en tu caso a estos muchachos mojitos. Exactamente. Y los Ceballos, por ejemplo, iban ellos, y iba el Marchi. Marchi Ceballos, sí. Ese que más años tuvo con ellos. Eran guapísimos, porque estaba Pablo. Sí, don Pablo o Pablito hijo. No, don Pablo. Don Pablo. El Pablo grande, él, viste, los otros, por ejemplo, él manejaba, claro. Y le hacían caso, por supuesto, los chicos. Nada. Los otros casi todos eran un chiste, una joda, sí. perdían en el tiempo, qué sé yo. Sí. En vez Pablo no les marcaba el tiempo. Les marcaba el tiempo. Y era recto, pero justo, lo hacía bien. Era el trabajo. Después la joda, después. Exacto. Por ejemplo, había épocas también en que hay mismo que con la gente, que había muchos los que iban para traer algo que le dieran. En las achuras. Exacto. Sí. Y había veces que, no muy seguido, pero cada tanto comíamos un asado ahí. Después que terminábamos, sí, se hacía el asadito. Mientras uno de los que estaba ahí hacía el asado, comíamos, y ahí comíamos todo, ¿no? Ahora, la gente que iba al matadero a buscar partes de ese animal, por ejemplo, el mondongo, sí. O sea, ¿iban y se los daban o lo compraban? No, se los daban. Y uno tenía siempre
algunos candidatos. Claro. Que ya, por ejemplo, siempre le dábamos. Sí. Y Pablo, por ejemplo, también le daba, todos daban. Porque eso lo podían vender también ustedes. Claro, pero en esa época tampoco no se vendía tanto. Mira. Y, aparte que, entonces, por ejemplo, le daban medio mondongo, le daba hígado, la cabeza, exactamente, como te digo yo, que había épocas, después ya se fue, pero época que no usábamos las quijadas, esas cosas. Qué rico que es. Y la lengua, ¿no? Sí. Después, con el tiempo, por supuesto que empezando todo, no tirábamos nada. Y el resto de la vaca, por ejemplo, el cuero, nombraste que iba a Robio, que tenía, ¿cómo se llaman esos? Barraca. Exactamente, barraca. Y todo lo que es huesos, todo eso quedaba amontonado ahí, después lo tiraban. No, y las patas. Bien. Las patas lo que más habíamos, porque y tenían en la esquina de la punta del campito que estaba, había ahí como por ejemplo, como una especie de donde se amontonaban los huesos. Donde se amontonaba, y a veces, por ejemplo, también había, porque una época que después había veterinarios que controlaban todo el y entonces había veces, casi nunca, pero había veces que cierta parte no iba. No era. Y antes, viste que hay muchos controles, bromatología, que está muy bueno eso. Pero qué bueno que en esa época también, no sé si bueno, pero no se hacían tantos controles. En principio, bueno, sí, había veterinarios, pero principio, se faenaba y... No había control de ninguno. Eso no había controles. Claro. Al principio te digo que era, cada cual iba, por ejemplo, en aquella época iba José Giorgeri, el bodega que le decía. Bueno, ese era un empleado municipal. Claro. Y lo prepararon un poco, lo mandaron a aprender algo, que había que cortar los ganglios, por ejemplo. Para analizar. Y después y había que cortar eso si tenía... Si estaba como enfermo, se descartaba. Exacto, eso se tiraba. Ni era un bien para el cliente. No, era bien para la gente, porque no había, por ejemplo, no había peligro de... Claro. ¿Y a qué hora se arrancaba el trabajo ahí, en el matadero? Bueno, en verano era a las 4 de la mañana. Tempranísimo. Temprano. Y en invierno después de 12, a las 1:30. Ahí era el momento, o sea, madrugada o después de 12, la faena. Exactamente, siempre sí. Hasta terminar el trabajo. Hasta terminar el trabajo. ¿Y con qué sacrificaban al animal? Porque ahora veo por ahí en televisión, o es con un gatillo o algo eléctrico. Claro, antes era con una chuza, le decíamos. ¿Y dónde le tienen que dar la vaca? Le dábamos acá atrás. En el cogote, que se llama. Exactamente. Ahí entre el cogote y la cabeza que empezaba, hay un lugar ahí que y caía seco, pero no muertos, ¿no? Sino caían porque y entonces paralizaba eso. Exactamente, y había una máquina así que lo bajaba. Y después había veces que después cuando, por ejemplo, no estaban no estaban muertos, no estaban muy agarrados, y se levantaba el animal. Había que decimos que como era con baldosa, digamos, entonces patinaba y el animal no podíamos. Y después eso lo paralizaba. ¿Y cómo terminaba el y ahí cabía una pile, y ahí degollaban. Ahí degollaban y ahí se iba la sangre. Qué trabajo duro, ¿no? Duro. Era... Porque uno se pone a pensar y qué rico el asadito y qué rico esto, qué rico lo otro, y pensar, viste que hay mucha gente que ahora
se hace más bien vegana, vegetariana, ya no consume mucha carne. Somos de consumir carne, pero estamos más sensibilizados, me parece. No, si ahora es más, la gente se tiene en cuenta esas Piensa cosas. mucho en ese animal. Sí, hay gente que no come. A mí me resulta triste, o sea, lo contás y no triste, iba a decir que asesinato, pero resulta como chocante, porque... claro, al principio te daba cosas, pero después ya te inmunizás porque aparte es parte del trabajo, es parte y de lo que la gente consume y del cotidiano. Claro, porque después uno se acuerda cuando lo estás comiendo, ya no te acuerdas más de eso. Sí, ya está. Pero bueno, es parte de la vida. No, pero era bravo, era duro. Sí.